Vamos a recibir a nuestro entrevistado en el día de hoy. Está con nosotros el presidente del Consejo Municipal, Leandro González. ¿Cómo va, Leandro? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido. Tardes. Gracias. Bueno, ayer el Consejo tuvo una interesante sesión desde el punto de vista de que se aprobó uno de esos proyectos estructurales que podríamos decir cambia la vida institucional, o por lo menos mirándolos de esa forma, de la ciudad de Santa Fe. Se aprobó un nuevo código de habitabilidad. Sí, la verdad que fue creo que de los proyectos más importantes, seguro, de los últimos años, donde se aprobaron dos mensajes que envía el intendente Jatón, que inició un proceso allá por el mes de febrero, donde Emilio nos convocó a una reunión, en ese momento el interbloque de concejales del Frente Progresista, nos contó la idea que tenía de llevar adelante una propuesta sobre dos códigos realmente importantes, con una legislación muy vieja, lo que era el antiguo régimen de edificaciones privadas, que databa del año 1976, o sea, todo lo que regía la construcción de cualquier tipo de obras, de obras privadas, y la vinculación con la vereda, lo más contiguo, tenía 45 años. Y por otro lado, una ordenanza de patrimonio del año 96, que también muchas veces hubo discusiones respecto a los inmuebles que tenían más de 80 años, que todos ingresaban sin distinción a ser parte del patrimonio cultural de la ciudad y arquitectónico, patrimonio arquitectónico. Con lo cual, el simple hecho de que una casa sea antigua ya la ponía en patrimonio, pero con la dificultad que esto conllevaba para hacer cualquier cosa sobre esas viviendas. Esto obviamente que llevaba a muchísimas discusiones, a un trabajo casi insalubre de la Comisión de Patrimonio, teniendo que determinar sobre un montón de expedientes, porque una cosa que sea patrimonial y de valor histórico y otra cosa que sea una casa vieja. Una casa vieja, exactamente. Entonces, bueno, eso llevó a muchas dificultades, por eso eran dos reformas estructurales. Ingresaron en el mes de mayo los dos mensajes del Ejecutivo. Hubo un trabajo muy intenso que lo coordinamos, bueno, en mi caso, también los concejales Lucas Simonielo, con un rol muy activo, y Laura Mondino. Tuvimos reuniones con las más diversas instituciones, desde los colegios de profesionales de arquitectos, ingenieros, las universidades, la Cámara Argentina de la Construcción, los colectivos sociales, Tramatierra, Protierra, de distintas organizaciones que hacen... Actores directos en esta materia. Digamos. Sí, y en el laburo territorial, o sea, un amplio abanico, quizás hasta con miradas, entre comillas, ideológicas, podría considerarse a veces contrapuestas, pero que nosotros buscamos sintetizar en esta herramienta, que en definitiva lo que hace es legislar sobre cualquier tipo de obra que haya en la ciudad, desde si fuera una vivienda, un comercio, lo que a uno se le ocurra hacia el interior, y también en lo contiguo que es la vereda, en ese espacio público, pero que es solamente la vereda contigua a la edificación de una vivienda o de un comercio o de un edificio. De un edificio, claro. Exacto. Esto va para el vecino o vecina de cualquier barrio de la ciudad, como también para una gran constructora que promueva, por ejemplo, los edificios en Santa Fe. Y así se tuvieron en cuenta también parámetros importantes. Recordemos, insistimos, que la anterior legislación es del 76, ingresan parámetros, por ejemplo, en edificios que tienen que ver con tener ámbitos para las bicicletas, tener lo que tiene que ver con terrazas verdes, balcones, la obligatoriedad de balcones. Eso, obviamente que la pandemia también dejó un aprendizaje y la importancia de tener balcones o no tenerlo, claro, por las situaciones de encierro. También hubo una discusión sobre cuál era la cantidad mínima de metros cuadrados para una vivienda. Nosotros ahí establecimos... un concepto, sí, con lo que vos decías ahí recién, de la ideología en cuanto a qué es una vivienda específicamente, no solo en cuanto a cantidad de metros cuadrados, sino también características. Hubo algunas discusiones que ahí quizá, si bien salió todo, y quiero rescatarlo por unanimidad, que no es una cuestión menor, no, claro, hubo una discusión de metros cuadrados, más en las comisiones del Consejo. Nosotros planteamos que el piso era 35 metros cuadrados, algunos planteaban que sea de 20 metros cuadrados. Eso sí, fue una discusión, ¿quién puede vivir en 20 metros cuadrados? Una discusión que nosotros ahí no cedimos porque no nos parecía oportuno, más allá de que capaz que en 70 metros o en 100 metros cuadrados, en vez de salir 3, salen 5 unidades. Claro. Pero bueno, eso fue una discusión que la dimos y la pudimos sostener. El plan Procrear creo que establecía cerca de más de 30 metros cuadrados. Claro, por eso.
Hubo alguna discusión en Ciudad de Buenos Aires, en su momento se habilitó hasta 22 metros cuadrados. Fue una discusión que se dio hace 3, 4 años. Nosotros ahí... Alta discusión. Sí, por eso mantuvimos esa mirada y también se incorporaron criterios medioambientales, criterios vinculados con... se dejó acá legislado también lo de los retardadores pluviales, que ya estaba legislado, pero acá... Estaba legislado por Leonardo Simoniello. Claro, por el Leo. Impulsado. Estaba en una ordenanza, ahora lo que hicimos es incorporarlo en el Código de Habitabilidad. Y en lo que tiene que ver con el patrimonio urbano, se pasó de esa viejo estereotipo de vivienda de 80 años, todo adentro, o sea, un tercio de la ciudad era patrimonial, con enormes dificultades. Aquí se pasó a escalas. Ejemplo, hay la Casa Brigadier, eso es intocable, no se puede tocar nada, solamente mejorar, refaccionar para mejorar. Lo que son, pero no se puede destruir. Lo que son patrimonio histórico nacional, que son 19 lugares, no se puede tocar. Y después hay distintos tipos de posibilidad de intervención, de 2, 3 y 4, en la que se engloban hasta 800 inmuebles. Hay un paquete de 500 que tienen un nivel de intervención relativamente alto y otros 300 que es bajo. Así se tomó un catálogo. Perdón, hay 800 inmuebles que están en la categoría de patrimonios en la ciudad de Santa Fe. De patrimonio en la ciudad, con este catálogo que se tomó de un estudio que hizo la Universidad Nacional Litoral allá por el año 2010-2011. Eso se tomó como base para ahora dejarlo ya legislado. Es mucho. Es alto, pero imaginémonos que con la legislación actual le iríamos a 30.000 inmuebles patrimoniales. Entonces, bueno, se encontró un punto ahí y también, por ejemplo, se encontró una herramienta que se utiliza en otros lugares del mundo, donde, por ejemplo, un vecino que sea contiguo a la casa del brigadier, que tiene la posibilidad de quizás construir en altura, pero la legislación no se lo permite, se le va a dar como un certificado para poder llevar esa edificabilidad a otro lugar de la ciudad, para que no pierda justamente la posibilidad de inversión, la posibilidad de crear. Sí, y un porcentaje así de eso, en caso de utilizar ese certificado, va a ir para mejorar el ámbito patrimonial también que está contiguo a esa vivienda. O sea, como generar también, ahí se genera un fondo que permite refacciones a edificios patrimoniales. Las reformas a la letra anterior de la norma fueron casi totales. ¿Algo quedó de la norma anterior? No, ahí es un paradigma nuevo, distinto, donde esto de habitabilidad fueron 290 artículos, realmente un laburo muy fuerte, muy grande, conteniendo a todas las expresiones de la sociedad civil, esto que te decía de colegios profesionales, organizaciones sociales, universidades, colegios profesionales, y también las distintas miradas políticas. Eso en este momento, que nosotros y el Consejo Municipal y todas las fuerzas políticas nos hayamos podido poner de acuerdo en algo que legisla no para 6 meses, para un año, no, evidentemente no, sino para 20, 30 años. Hubo unanimidad en la votación en general, en la votación en particular. Hubo también, y en esto hay que reconocer, la apertura tanto desde nuestro bloque de concejales y también del Ejecutivo para ir incorporando hasta último momento todo lo que obviamente aparecía con criterio razonable, escuchando hasta último momento las voces de los colegios profesionales, de estas organizaciones, y creo que lo que le queda es que también en el medio de un año electoral hayamos podido alcanzar este nivel de madurez en el Consejo para poder avanzar con una norma que debiera entre corto y mediano plazo generar menos inconveniente a los vecinos que van a hacer trámites. Hay un problema histórico en lo que se denominaba edificaciones privadas, con mucha demora en los procesos. Mucha burocratización. Sí, con demoras de 4 o 6 meses para determinados trámites. Habitabilidad va a empezar a regir, esto también hay que aclararlo, desde el 1 de marzo. Eso. En el medio del proceso, y hoy ya también lo anunció el intendente, se va a convocar a las distintas organizaciones, se creó una comisión para la reglamentación de la normativa. El Ejecutivo va a hacer una propuesta de reglamentación, porque esto va a necesitar una capacitación también muy fuerte hacia los empleados y empleadas municipales
y también con los colegios profesionales y las organizaciones para operativizar el nuevo sistema. Al haber un cambio de paradigma, por eso está el cambio de sistema y se genera este pulmón hasta el 1 de marzo. La transición. La transición para que el Estado y la sociedad civil estén todos en sintonía para ir hacia el nuevo camino. Creo que hay un cambio claramente, como vos lo estás diciendo, de paradigma, hay un cambio de sistema. Y en este caso me quedé pensando en los 800 inmuebles que son patrimonio. La verdad que es una cifra que me sorprende y supongo que deben estar todos ubicados en una determinada parte de la ciudad. Digamos, el patrimonio histórico tiene que ver con contextos, con lugares históricos de la ciudad. Sí, están catalogados de esa manera. Esto te decía que era un estudio previo de la Universidad Nacional del Litoral, era de la Facultad de Arquitectura en aquel momento, que son esas cosas que estaban dando vuelta pero no se le daba la fortaleza normativa suficiente. En este caso se tomó la decisión, que no es menor, de dejarlo plasmado. Esto también va a permitir reglas, toda esta sintonía de ordenanzas. La idea es que genere reglas claras de juego. O sea, que tanto, te decía, el vecino... a este tiempo. Sí, y que nada vaya a la carta de quién viene del otro lado del mostrador. Porque cuando tenés una ordenanza vieja del 70 y pico y todo da lugar a interpretaciones, porque la ciudad es totalmente distinta a la 76. En algún momento recuerdo que empresas constructoras comenzaban a construir edificios y después empezaban a tramitar, se brindaban excepciones a través del Consejo Municipal, entonces era como medio a contramano de sí, o se construía y después se pedía la excepción. Exacto. Bueno, esto lo que busca es que no haya más excepciones, que nada tenga que ver, entre comillas, con la cara del cliente, muy por el contrario, que la normativa y la reglamentación que haya una línea de partida igual para todos. Esta es igual para todos. Dejamos, por ejemplo, para las, que también fue parte de una discusión, dejamos para las grandes obras, las grandes obras son privadas, edificios o emprendimientos económicos muy importantes, dejamos firme lo que es el estudio de impacto ambiental. Hubo alguna discusión de algunos que querían medio que como que eso no esté. Y nosotros, flexibilizarlo. Sí, flexibilizarlo más. Y además lo dejamos en cabeza del municipio, que nosotros entendemos que tiene la facultad y la competencia específica para que las áreas técnicas de la municipalidad puedan opinar y obviamente con el aval y la firma del intendente ratificar qué es posible y qué no es posible en la ciudad. Es vital. Es vital, porque sí, pero lo que ocurría es que muchas veces, y más allá de quién le toque gobernar, podemos ir 20 años para atrás sin problema, o 15 o 10, eso en alguna interpretación iba a que lo debía hacer la provincia. La provincia no va a estar dictaminando el medio ambiente de la provincia por un edificio en tal lugar. Nosotros nos pasó, recuerdo en composición anterior del Consejo, de un emprendimiento que estaba allí cerca de la zona del puerto, que es una reconocida empresa, hacia el interior, que da 200 empleos en la ciudad y que no se le podía ni habilitar ni no habilitar, por lo menos en lo formal, porque se había demorado 3 años el estudio de impacto ambiental en la provincia. Entonces, bueno, la municipalidad tiene la inmediatez y la necesidad de inmediatez que por ahí otros niveles del Estado, con otras complejidades, no tienen por qué atender ese tipo de situaciones. Claro. Entonces, bueno, aquí sí se estableció una línea de que el estudio de impacto ambiental lo hace el municipio para los grandes emprendimientos que hubiera en la ciudad. ¿Cuánto tiempo llevó el trazado de todo esto? ¿Cuánto hace que llegaron los mensajes al Consejo? Recién lo decías. Mira, te decía, fines de enero nos convoca el intendente a una reunión, nos comenta que se está trabajando en un cambio de paradigma respecto de la habitabilidad del patrimonio. Hubo laburo ya de los equipos antes que llegue el mensaje, en eso articularon muy bien entre Desarrollo Urbano con Javier Mendiondo y en nuestro interbloque lo tomó Lucas Simoniello. Esa articulación fue ya provocando algunas modificaciones cuando llegó el mensaje y luego fue la convocatoria entró mediados de mayo, hubo fines de mayo, principios de junio empezaron las reuniones con los sectores, hubo no menos de 12 reuniones en el recinto del Consejo con instituciones. También nosotros desde el Espacio Encuentro promovimos reuniones con arquitectos y profesionales de distintas áreas, nos juntamos con más de 80 profesionales de distintas ramas y se llegó al punto culmine ayer con la aprobación de las
normativa. Entre 4 y 5 meses de discusiones, podría haber sido... En 2 mensajes del Ejecutivo. En 2 mensajes. Podría haber sido más. Algunos sectores nos planteaban, che, digamos, nosotros nos parecía que ya estaba en un punto realmente justo como para avanzar. Hay lugares que esto se puede discutir 2 meses o otros te plantean se discute un año. Nosotros creo que encontramos el punto justo y realmente estamos muy conformes con la herramienta que hoy va a tener la ciudad. No es un intendente, Emilio Jatón, que tire muchos mensajes al Consejo Municipal, son contados. Sí, pero en eso te digo que las cosas que ha enviado el Ejecutivo han sido todas de impacto. Ejemplo, herramientas de acompañamiento a los sectores económicos de la pandemia. Envió 2 mensajes, uno en cada año. Lo de los balcones gastronómicos en su momento, la discusión de ciclovía en Urquiza, o sea, todas las cosas que fueron enviadas tuvieron ni hablar estos 2 mensajes, un laburo atrás muy grande de las áreas técnicas del Ejecutivo, y después nosotros también pusimos nuestra impronta en el Consejo. Ayer lo decíamos, hubo unas cuantas modificaciones en el proceso entre lo que envió el Ejecutivo y lo que sancionó ayer el Consejo, y eso creo que hace a la salud institucional, hace al laburo que tiene que hacer el Ejecutivo, y al Ejecutivo también comprender que el Consejo también tiene su rol, y que todos los equipos, y en esto hay que decirlo, todos los equipos de los concejales y concejales de los distintos bloques aportaron realmente mucho y fuerte para que ayer se sancione una buena ordenanza que seguramente va a ser mirada de otro lugar del país. Seguramente. Leandro, cambiemos de tema. Vamos a hablar sobre campañas políticas. Hoy está en la ciudad de Santa Fe el ministro Zabaleta, lo está acompañando al gobernador. El gobernador viene de algunas apariciones en los mostradores nacionales con anuncios para Santa Fe provincia, Rosario y Santa Fe específicamente. ¿Cómo crees que puede llegar a impactar eso en lo que queda de campaña? Si puede haber algún cambio, si puede acentuarse lo que se dio en las PASO, ¿cómo lo estás viendo? Y nosotros, a ver, digo, más allá de lo que entre comillas hagan los demás, nosotros estamos enfocados en el proyecto de la ciudad con Emilio, bueno, con Laura en la lista de concejales. Entendemos que hay mucho para crecer, mucho para dialogar, para hablar. Estamos hablando también con estos proyectos que sancionamos, porque es una idea de ciudad, es discutir temas que no se han discutido. En la agenda también en el próximo tiempo. Es una identidad de gestión, claramente. Sí, va a estar, no le vamos a esquivar a los temas, va a estar el transporte también en la discusión seguramente durante lo que queda este año y el año que viene. Es una gestión que nuestra idea es hacernos cargo obviamente de los temas que nos tocan, de competencia municipal, y también empezar a discutir otros temas. Hoy realmente la cuestión de seguridad, hay un desborde claro, en Rosario, en Santa Fe también. En eso creo que no nos debemos quedar cortos los santafesinos y que los anuncios, a ver si va a haber, hay como informaciones cruzadas también respecto a la cantidad de personal policial, de fuerzas federales que vendrían a la provincia. Hoy lo escuchaba el ministro de Seguridad que vendrían también a Santa Fe, pero no fue muy claro cuántos van para Rosario, cuántos para Santa Fe. Nosotros creemos que debemos estar en todas las discusiones de seguridad, porque sin dudas es el principal flagelo que hoy tienen vecinos y vecinas. No importa en el barrio en el que vivas. Tal cual. Veíamos La Ranita, imágenes realmente tremendas de una balacera. Se comunicaba Silvia ayer, nos llamaba Silvia, que tiene una escuelita de fútbol ahí en el Barca, que se llama Silvia Venega, que está al lado de donde fue la balacera, muy preocupada porque obviamente cómo hacer, porque no es una cuestión de un día, sino que se está dando. Se sostiene. Se está dando periódicamente. Imaginémonos que eso significa la retracción, la pérdida del espacio público. Eso. Algo que permanentemente incentivamos para el uso del espacio público, en este caso una retracción. Y también pasa en otros sectores como Barrio Sur, en el centro, en distintos lugares, en Guadalupe. Es una cuestión que está... en Luciano Torren, a media cuadra de Aristóbulo del Valle. Sí. Nuestra idea, y lo hemos dicho siempre, el Frente se ha caracterizado por miradas propositivas. Nosotros hemos planteado lo de policía comunitaria, no hemos hasta ahora tenido respuesta. Creo que es necesario que se manifieste con más fuerza por parte del Ministerio de Seguridad un plan real sobre la ciudad de Santa Fe, porque en definitiva el municipio nos podrán reclamar las cosas que tenemos que hacer, pero hay competencias que no son nuestras y que debemos velar porque
los santafesinos y santafesinas estén tranquilos, por lo menos con un nivel de vida más o menos digna, que no... A ver, el indicador de que te tengas que retraer del espacio público al privado es un síntoma realmente de un proceso de pérdida. Y eso creo que no nos debemos acostumbrar a ese nivel de pérdida. Leandro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, Sergio.